Inteligencia artificial financiera. Crónica de una revolución invisible. A primera vista, la inteligencia artificial parece un concepto confinado a laboratorios universitarios o a gigantes tecnológicos que persiguen vehículos autónomos y asistentes que hablan con voz sedosa. Sin embargo, en el tejido profundo de la economía, el lugar donde el dinero cambia de manos y donde se decide quién recibe crédito y quién espera, la IA lleva años actuando como un ingeniero silencioso que rediseña tuberías sin cerrar la llave de paso. Hoy, cada vez que una tarjeta contactless autoriza un café o que un fondo de pensiones reequilibra posiciones para enfrentar la inflación, un algoritmo ha intervenido. Ha sopesado riesgos, ha buscado correlaciones improbables y ha tomado, en fracciones de segundo, la decisión que antes se delegaba al instinto humano. El consumidor rara vez lo nota. Disfruta de una experiencia más rápida y se maravilla de que la app del banco sugiera reducir gastos justo en el mes en que se aproximan las vacaciones. Pero bajo esa sencillez se entierran millones de líneas de código que inhalan datos de mercados, movimientos geopolíticos, hábitos de consumo, precios de energía y hasta la velocidad con que la gente teclea en un formulario online. La IA financiera, por tanto, no es una herramienta que se active solo al final del proceso. Es el nuevo oxígeno que irriga cada capilar de la industria, desde el corretaje de materias primas en Singapur hasta la microfinanciación de agricultores en Kenia. Para entender cómo llegamos a este punto, conviene remontarse a los años 70, cuando las bolsas de Nueva York y Chicago vivían la transición del corro al ordenador central. En aquel entonces, la automatización consistía básicamente en reemplazar las pizarras de tiza por terminales que mostraban precios con un lapso de varios minutos. Los primeros algoritmos eran meras series de reglas if-then, almacenadas en sistemas mainframe, que detectaban, por ejemplo, la desviación de un precio respecto a su media móvil de 90 días. Nadie les llamaba aún inteligencia artificial. Eran más bien métodos de cálculo acelerado que ya demostraban un principio básico. Quien computa más rápido y con más datos goza de ventaja competitiva. Ese afán por recortar milisegundos prendería una carrera armamentística silenciosa que 50 años después continúa impulsando la innovación en hardware y software. El gran catalizador llegó con la liberalización de los tipos de cambio y la desregulación financiera en los 80. Al desaparecer los controles de capital y proliferar nuevos instrumentos derivados, la complejidad matemática creció de forma exponencial. Ingenieros formados en física y matemáticas aplicadas desembarcaron en los bancos para modelar la volatilidad, dar precio a opciones exóticas o replicar carteras que imitaran índices sintéticos. Estos quants, considerados rarezas en un mundo dominado por MBAs, empezaron a experimentar con redes neuronales rudimentarias que, pese a sus limitaciones, ofrecían una ventaja crucial. Podían aprender de los datos sin imponer una forma explícita de distribución. La publicación de técnicas como el perceptrón multicapa mostró a las mesas de derivados que podían obtener mejores pronósticos de precios extremos que los garantizaba la teoría clásica de Black-Scholes. Aún así, la falta de potencia de cálculo mantenía esas redes en un estado larvario. Se entrenaban toda la noche para prever el closing del día siguiente y, no pocas veces, colgaban el sistema en plena sesión. La década de los 90 supuso la digitalización masiva de los balances. Con la generalización de los sistemas ERP y la explosión de la banca por Internet, las entidades reunieron billones de registros, transferencias, pagos con tarjeta, nóminas, abonos de intereses, órdenes de bolsa. Ese Big Data embrionario planteó un reto: ¿cómo distinguir patrones útiles en un mar de ruido? Aquí emergió el aprendizaje automático como solución natural. Algoritmos de árboles de decisión y máquinas de soporte vectorial empezaron a clasificar solicitudes de crédito con una precisión que maravillaba a los departamentos de riesgo, pero que inquietaba a los defensores de la privacidad. El modelo no solo advertía que un solicitante con historial laboral intermitente representaba más peligro, sino que detectaba correlaciones entre variables tan dispares como el color del coche o el proveedor de telefonía móvil. Los debates sobre sesgo y discriminación algorítmica, que hoy protagonizan titulares, ya se insinuaban en las notas internas de los comités de ética bancaria.
Con el cambio de siglo llegó el Internet de banda ancha, y con él, la posibilidad de procesar flujos de datos casi en tiempo real. Los mercados electrónicos abolieron el piso de la bolsa, sustituyeron gestos y gritos por protocolos fix y, sin pretenderlo, crearon un ecosistema perfecto para la IA. Latencias medidas en microsegundos, informaciones públicas y privadas que se solapan e inversionistas que buscan ventaja antes de que el precio refleje la noticia. Fue la edad dorada del High Frequency Trading. Empresas tecnológicas construyeron cables de fibra óptica más rectos entre Chicago y Nueva York para ganar fracciones de milisegundo. Colocaron servidores dentro de los centros de datos de las bolsas y diseñaron algoritmos de aprendizaje reforzado que decidían ejecutar o cancelar órdenes antes de que el rival tuviera tiempo de reaccionar. Esta simbiosis entre hardware especializado, GPUs, FPGAs, más tarde ASICs, y modelos de predicción, sentó las bases del deep learning financiero que explotaría tras 2012, cuando las redes profundas demostraron su superioridad en visión artificial y procesado de lenguaje natural. El año 2010 también marcó el despertar de la vigilancia automática de delitos financieros. Tras la crisis subprime y los escándalos de blanqueo, los supervisores exigieron a los bancos mejorar la detección de transacciones sospechosas. Los sistemas basados en reglas generaban una luz de alertas que desbordaba a los equipos de compliance. Más del 98% eran falsos positivos. Fue entonces cuando las redes de grafos, que modelan relaciones entre cuentas, domicilios, IPs y patrones de transferencia, demostraron su capacidad para identificar estructuras de lavado de dinero o de financiamiento ilícito que pasaban inadvertidas. De pronto, un modelo era capaz de descubrir que 3 cuentas sin vínculo aparente recibían fondos de la misma fuente opaca tras recorrer 10 nodos intermedios y emplear criptomonedas como puente. Este salto cualitativo no solo mejoró la eficiencia interna de los bancos, sino que transformó la colaboración internacional. Los reguladores empezaron a compartir algoritmos y matrices de riesgo estandarizadas, lo que redujo la brecha tecnológica entre países desarrollados y emergentes. La revolución visible para el ciudadano común llegó cuando la IA se infiltró en el front-end de la banca digital. Los chatbots de primera generación, entrenados con árboles de diálogo limitados, daban respuestas robóticas y frustraban al usuario. Pero la irrupción de los transformers, modelos de atención capaces de procesar lenguaje con una fluidez casi humana, cambió la percepción pública. De la noche a la mañana, aplicaciones móviles permitieron preguntar, en castellano coloquial, cuánto se había gastado uno en restaurantes durante el último mes, si convenía aplazar el pago de la tarjeta, o cuál era la mejor combinación de plazos fijos y fondos indexados para un perfil conservador. Detrás del telón, el algoritmo analizaba miles de parámetros: ingresos, proyecciones de liquidez, comportamiento de mercado y tendencias socioeconómicas detectadas en redes sociales. Lejos de ser un juguete, ese asistente se convirtió en una herramienta de retención. Los clientes que lo usaban activamente reducían sus consultas telefónicas y contrataban más productos dentro del ecosistema. No obstante, la IA no tardó en invadir territorios donde el error podía costar millones, y con ello, se lanzaron nuevas discusiones morales. En las mesas de renta fija, por ejemplo, los modelos generativos empezaron a sintetizar escenarios de crisis macroeconómica nunca vistos: caídas simultáneas del crédito corporativo y soberano, shocks de materias primas combinados con disrupciones climáticas y hasta cadenas de contagio entre monedas digitales de Banco Central e instrumentos tradicionales. Estos mundos hipotéticos se usaron para entrenar estrategias de cobertura que rindieron frutos durante las turbulencias de 2023 y 2024, cuando la volatilidad superó los niveles de la Gran Recesión. Sin embargo, algunos gestores se preguntaron si delegar la imaginación del cisne negro a una IA no conduce a una dependencia excesiva. Si el modelo es el único que puede visualizar la catástrofe, ¿quién la comprende plenamente para reaccionar cuando suceda? El impacto en la gestión de riesgos se extendió a los seguros. Antes, el cálculo de primas se basaba en tablas de mortalidad o en estadísticas de siniestralidad celular. Hoy, un algoritmo analiza imágenes satelitales para evaluar el riesgo de incendio de una vivienda, cruza datos meteorológicos en tiempo real, detecta el material del tejado en fotografías públicas
y ajusta la tarifa cada vez que un huracán se forma en el Atlántico. Para el cliente, la consecuencia es una prima personalizada y, en muchos casos, menor. Para la sociedad, el reto es mayor. ¿Aceptamos que un algoritmo cobre más a quien vive cerca de un foco de incendio o a quien conduce de noche por razones laborales? La frontera entre tarificación justa y discriminación injusta se vuelve borrosa cuando el modelo incorpora miles de variables cuyo peso individual resulta opaco, incluso para sus creadores. Mientras tanto, los reguladores luchan por no quedarse atrás. La Unión Europea promulgó la Ley de Inteligencia Artificial, que clasifica las aplicaciones financieras como de alto riesgo y exige evaluaciones de impacto antes de su despliegue. En Estados Unidos, la Oficina del Contralor de la Moneda y la SEC publican guías que obligan a las entidades a demostrar que entienden los modelos que utilizan. Pero entender es un verbo escurridizo. ¿Significa conocer cada peso de una red neuronal de cientos de millones de parámetros o basta con verificar que no produce resultados discriminatorios? Al calor de esa ambigüedad, ha florecido una industria de auditoría algorítmica que ofrece desde herramientas de explicación basada en importancia de características, hasta modelos centinela que monitorizan desviaciones en tiempo real y desactivan la IA si detectan comportamiento anómalo. Los bancos centrales, tradicionalmente cautos, también han cedido a la tentación algorítmica. Algunos desarrollan gemelos digitales de la economía nacional, que consumen flujos de punto de venta anónimos, facturación electrónica y hasta búsquedas en línea para estimar la demanda interna con un rezago de horas, no de meses. Estos modelos permiten simular cómo impactaría una subida de tipos en la inversión de capital, qué sectores sufrirían más y cómo se propagaría el estrés a través de la red bancaria. Con esa información, la política monetaria aspira a ser más quirúrgica, actuando con la finura de un médico en lugar de la contundencia de un cirujano del siglo pasado. Sin embargo, tal precisión depende de la calidad del dato y de la robustez del modelo. Basta un error en una variable para desviar la proyección, y con ella, la decisión que influye en millones de hipotecas. La intersección entre IA y criptoactivos promete una fase aún más disruptiva. Smart contracts ya permiten liquidar un préstamo en segundos sin intervención humana, pero integrar IA que verifique la solvencia en tiempo real y ajuste el margen de garantía según la volatilidad del colateral abre un abanico de productos antes impensables. Imagine un crédito rotativo que usa la facturación diaria de un negocio como garantía viva. Cada venta registrada dispara una API que actualiza el límite disponible. El algoritmo evalúa la temporada, el clima, la tendencia en redes sociales y el flujo turístico de la zona para recalibrar la tasa de interés antes de que cierre la jornada. Para el emprendedor, el financiamiento se convierte en un servicio tan elástico como la nube. Para el prestamista, el riesgo se gestiona a granularidad finísima. El desafío legal está servido. ¿Cómo supervisar un contrato que se reescribe a sí mismo cada 10 minutos? Conforme la IA asume tareas operativas, surge una pregunta crucial sobre el empleo. Estudios recientes estiman que el 70% de las horas dedicadas al procesamiento de transacciones, conciliación contable y generación de reportes reguladores podría automatizarse antes de 2030. No obstante, las mismas proyecciones apuntan a un aumento sustancial en puestos relacionados con la validación, la auditoría y la gobernanza de modelos. El perfil del auditor se transforma. Ya no basta entender la normativa. Hay que conocer el gradiente de pérdida, la función de activación y las técnicas de envenenamiento de datos. En paralelo, surgen disciplinas híbridas. Psicólogos del comportamiento aplican ciencia de datos para diseñar interfaces que persuadan a los usuarios a ahorrar. Lingüistas computacionales refinan el tono inclusivo de los asistentes bancarios para distintos dialectos del español. Ingenieros climáticos traducen escenarios de calentamiento global en variables que alimentan los modelos de crédito corporativo. La cuestión del sesgo merece capítulo aparte. Cuando un modelo decide negar un préstamo, no solo refleja riesgo financiero, condensa desigualdades históricas. Si los datos de entrenamiento provienen de un contexto donde ciertos barrios recibían menos crédito, la IA perpetuará el patrón. Para enfrentarlo, algunas entidades apuestan por la debiasing algorithmic, técnicas que remuestran el conjunto de datos o agregan penalizaciones por inequidad.
Otras optan por la transparencia radical, publicando métricas de equidad en paneles abiertos. Los cínicos argumentan que el sesgo es intrínseco a cualquier inferencia. Los optimistas replican que la IA, al menos, hace explícitas correlaciones antes invisibles y permite corregirlas de forma cuantificable. Frente a la amenaza de ciberataques, los bancos han adoptado una mentalidad de defensa en capas, donde la IA es escudo y espada. Modelos de detección de anomalías aprenden el tráfico normal de la red y aíslan en milisegundos paquetes sospechosos. Pero los atacantes también emplean IA para diseñar malware polimórfico, que se reescribe para evadir antivirus tradicionales. El resultado es una carrera evolutiva donde los ciclos de iteración se acortan. Lo que antes tardaba meses en afinarse, hoy se ajusta en horas. Esta dinámica ha llevado a la creación de consorcios de intercambio de inteligencia algorítmica entre bancos rivales, basados en la premisa de que la seguridad es un bien común que trasciende la competencia comercial. A medida que la IA converge con la computación cuántica, el horizonte se vuelve más especulativo. Algoritmos cuánticos de optimización prometen resolver problemas de asignación de activos que escalan exponencialmente con cada nueva restricción. Limitaciones de liquidez, mandatos ESG, test de estrés climático. Aunque los prototipos actuales están lejos de la producción, los pilotos realizados en simuladores ya sugieren ganancias de eficiencia de rango doble dígito. Si esas mejoras se materializan, la diversificación de portafolios podría alcanzar una granularidad hoy inimaginable, y los riesgos sistémicos derivados de carteras demasiado correlacionadas tenderían a reducirse. Con todo, encriptar datos sensibles contra la amenaza de la criptografía cuántica se convierte simultáneamente en prioridad. Un algoritmo lo bastante potente podría descifrar años de transacciones históricas, exponiendo secretos comerciales y patrones de evasión fiscal. La IA no opera en el vacío, interactúa con fuerzas culturales. En países con baja inclusión financiera, los préstamos evaluados por algoritmos han abierto el acceso al crédito a millones de personas sin historial bancario. Pero también han generado controversia. Un micropréstamo concedido en segundos puede convertirse en una trampa si el usuario no comprende los costes. Aquí, el diseño de la experiencia de usuario es tan importante como la red neuronal subyacente. Fintechs exitosas dedican tantos recursos a la pedagogía y a la empatía conversacional como a la ingeniería. El objetivo: que la IA sea un aliado, no un oráculo inescrutable que dicte sentencias. La evolución comercial es vertiginosa. Grandes tecnológicas y retailers con información detallada de patrones de consumo irrumpen en el terreno bancario con ofertas de crédito integrado en la compra. Un clic y el televisor se financia automáticamente a 6 meses, sin papeleo. Para el banco tradicional se abre un dilema existencial: o se convierte en proveedor de infraestructura, banking as a service, o corre el riesgo de volverse irrelevante, desintermediado por plataformas cuya ventaja es el conocimiento íntimo del comportamiento del cliente. En ese escenario, la IA se convierte en commodity. La verdadera ventaja competitiva reside en la exclusividad de los datos. Quien posea el dataset único sobre gustos, geolocalización, propensión al gasto o reputación social, dominará la oferta de servicios financieros personalizados. El futuro inmediato apunta a la proliferación de agentes autónomos. Imagina una persona que autoriza a un asistente a gestionar su flujo de caja. El algoritmo recibe los ingresos mensuales, las facturas programadas y objetivos de ahorro, y distribuye automáticamente el excedente en instrumentos que optimizan rentabilidad y liquidez. A escala empresarial, agentes que supervisan la cadena de suministro contratan coberturas de divisas o seguros paramétricos cuando detectan eventos meteorológicos que amenazan las rutas marítimas. Estas decisiones se ejecutan sin intervención humana, pero bajo límites definidos por los propietarios. Surgen así preguntas sobre responsabilidad. Si un asistente supera un umbral de riesgo y provoca pérdidas, ¿quién responde? ¿El programador, el proveedor de datos o el usuario que firmó términos de servicio vagos? Con todo, la IA financiera se encamina a ser tan ubicua como la electricidad. Al igual que aceptar un pago con tarjeta ya no requiere entender cómo se enrutan datos a través de redes bancarias globales.
Beneficiarse de un modelo de aprendizaje automático no necesitará doctorado en estadística. Pero la sofisticación invisible exige vigilancia. Nadie controla la gravedad, pero regulamos la infraestructura eléctrica para evitar sobrecargas. De la misma forma, la sociedad debe regular la IA para que el sistema no priorice beneficios de corto plazo sobre estabilidad de largo plazo. Los instrumentos existen: sandbox regulatorios, auditorías independientes, códigos de ética algorítmica. Falta voluntad política, coordinación internacional y, sobre todo, alfabetización digital de los ciudadanos para exigir transparencia. Todo indica que en la próxima década hablaremos de dinero con la misma naturalidad con que hoy hablamos de datos, como algo que fluye a la velocidad de la luz, multidimensional, gobernado por algoritmos que aprenden y que, en cierto modo, legislan las probabilidades del futuro. Queda en nuestras manos decidir el grado de agencia que cedemos a la máquina y la cantidad de luz que exigimos sobre su interior. Renunciar a la IA sería ir contra la corriente de la eficiencia y la inclusión. Abrazarla sin controles equivaldría a aceptar un piloto automático sin caja negra ni paracaídas. El camino intermedio implica un pacto social renovado, modelos abiertos a escrutinio, métricas de equidad publicadas como estados financieros y una cultura de colaboración entre disciplinas donde el programador converse con el economista, el jurista y el psicólogo. Vista en conjunto, la inteligencia artificial financiera no es un capítulo aislado de la historia de la tecnología. Es la continuación lógica de un deseo tan antiguo como el comercio mismo: reducir fricciones, prever riesgos y asignar recursos con mayor precisión. La diferencia es que ahora esa ambición opera a escala planetaria, con sensores, satélites y redes de alta velocidad que condensan siglos de experiencia en patrones digitales. Al final, si la IA cumple su promesa, viviremos en un sistema más resiliente, donde el crédito fluye hacia quien puede usarlo productivamente y donde los fraudes se detectan antes de que causen estragos. Si fracasa, legaremos a la próxima generación algoritmos sesgados, concentraciones de poder y vulnerabilidades sistémicas que harán parecer ingenua la crisis de 2008. La decisión no recae solo en programadores y banqueros. Compete a todas las voces que participan en la definición de reglas para el bien común. Por eso conviene observar el presente con mirada crítica y participar en el debate, porque el algoritmo que hoy ajusta un tipo de interés, mañana podría decidir si un proyecto comunitario ve la luz o se pierde entre líneas de código. Al fin y al cabo, en la era de la inteligencia artificial financiera, cada clic, cada dato compartido y cada regulación aprobada son ladrillos de la arquitectura que sostendrá el valor de nuestras ideas, nuestro trabajo y nuestro futuro.